Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. A 37 asciende el número de muertos y a 559 la cifra de heridos que deja la represión violenta de las intensas manifestaciones en Venezuela. Nosotros vamos a castigar, a sancionar a quienes aparezcan como responsables de tales eventos. En medio de la crisis política que ya completa 6 semanas, una comisión de cancilleres de UNASUR visitó el país bolivariano y sentó las bases para abrir un puente de diálogo entre el régimen y la oposición. El que quiere paz va a dialogar, así sea en el infierno. No está poniendo condiciones para excusarse. No obstante, el escepticismo y la tensión crecen ante la creciente persecución que sufren los disidentes y la negativa de la justicia de excarcelar al líder opositor Leopoldo López, que ya completa 40 días en prisión solo por haber promovido las protestas. Hasta el 5 de abril vamos a estar esperando con mucha fuerza y mucha fe, porque no tenemos duda que estamos del lado correcto de la historia. Hoy en el programa La Noche de NTN 24 hablan los protagonistas de la noticia. Desde Washington, en entrevista con el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, el influyente y reconocido representante a la Cámara estadounidense, Joe García, habla sobre el papel que puede jugar el Congreso de los Estados Unidos en la solución de la crisis política que enfrenta Venezuela. La directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, Marianela Balbi, explica las denuncias y demandas que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos frente a la coerción del derecho a la libertad de expresión e información en Venezuela. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, las posibilidades de éxito que tiene el diálogo que tras visitar Venezuela esta semana, promueve la Comisión de Cancilleres de la UNASUR como una solución a la crisis política que enfrenta el país bolivariano. La noticia, 6 semanas completa la represión violenta de las protestas pacíficas contra el régimen de Nicolás Maduro. Cifras oficiales indican que un total de 37 personas han muerto. Los heridos ascienden a 559 y la Fiscalía General asegura que tiene abiertas 81 investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos. Reuniéndonos con todas las fuerzas políticas y sociales de Venezuela. Creo que tuvimos la oportunidad de oír a todas las partes, de oír a diferentes organizaciones de derechos humanos, a la iglesia, estuvimos con el nuncio, estuvimos con los estudiantes que apoyan al gobierno y los estudiantes que no apoyan al gobierno. Yo creo que fue realmente muy productivo, muy satisfactorio y muy agradecidos con el gobierno de Venezuela que hubiera permitido y con esas organizaciones que hubieran querido estar con nosotros y que los escucháramos. Y yo creo que ahora se ha abierto de alguna manera un camino en que queremos continuar ayudando desde UNASUR al gobierno de Venezuela. El punto clave, tras reunirse con los principales líderes del régimen y de la oposición, la Comisión de Cancilleres de UNASUR recomendó deponer todas las acciones violentas y el respeto a los derechos humanos y el orden democrático. En medio del escepticismo de la oposición, los altos diplomáticos lograron tender lo que parece ser la primera base de los acercamientos. Las partes parecen ya tener acordado que exista un testigo de buena fe que facilite el diálogo. Tras 6 semanas de protestas contra el régimen venezolano y pese a mantener la represión en las calles, el presidente Nicolás Maduro volvió a manifestar su disposición de diálogo con la oposición.
El que quiera venir a dialogar por la paz tiene las puertas de Miraflores abiertas para que venga a dialogar. Y la oposición no ha querido dialogar para la paz del país. No ha querido. Maduro respondió así a las recomendaciones de la Comisión de Cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, que visitó Caracas los pasados días 25 y 26 de marzo. Quien quiere buscar la paz, de verdad, tiene en nosotros aliados y tiene nuestras dos manos para estrechárselas a quien quiera venir a dialogar por la paz. Sigo a la espera de la oposición venezolana cuando decida contribuir a la paz y venir a dialogar. Yo los espero. La delegación de cancilleres que viajó a Venezuela con el propósito de apoyar y asesorar un diálogo político sugirió al régimen aceptar la presencia de testigos internacionales. La comisión ha registrado la disposición al diálogo de todos los sectores, los cuales manifestaron la necesidad de moderar el lenguaje, generando así un ambiente pacífico que favorezca las conversaciones entre el gobierno y los distintos actores políticos, económicos y sociales del país. La comisión reconoce la apertura y disposición del presidente de la República de acoger las recomendaciones realizadas y especialmente celebra la voluntad de acordar un testigo de buena fe que facilite el diálogo entre todas las partes. El denominado testigo de buena fe podría ser, según anticipó el mismo Maduro, el secretario de Estado de El Vaticano, Pietro Parolin, quien ejerció como nuncio apostólico en Venezuela. Que venga el secretario de Estado, canciller del Vaticano, Pietro Parolin, que fue embajador aquí. Que venga, pues. Pobrecito, le van a hacer perder el tiempo. Estoy de acuerdo. ¿Quieren que venga? Que venga. La supuesta voluntad del régimen venezolano para entablar un diálogo no deja de causar suspicacias. Maduro dijo que hablará con la oposición, pero reiteró que lo hará sin condiciones sobre la mesa. El que quiere besar, busca la boca. El que quiere paz, va a dialogar, así sea en el infierno. El jueves, también el vicepresidente Jorge Arreaza confirmó la creación de una oficina de derechos humanos para registrar e investigar las acusaciones por abuso de la fuerza. Los anuncios, sin embargo, no calman el clima de tensión. En hechos relacionados con las protestas ya han muerto 37 personas. Los procesos judiciales contra dirigentes de la oposición y el reciente despojo del cargo de diputada a María Corina Machado han acrecentado el descontento en las calles venezolanas. Invitamos a nuestros televidentes a que participen de nuestro debate de hoy a través de las redes sociales. Van a estar apareciendo las cuentas de nuestro equipo periodístico en pantalla y les hacemos la siguiente pregunta. A propósito del diálogo que promueve UNASUR como una salida a la crisis venezolana, ¿creen ustedes posible que el régimen y la oposición accedan a conversar? Nos pueden responder a través de las redes sociales en las cuentas del equipo periodístico del programa La Noche. Saludamos a esta hora en la capital de los Estados Unidos, en nuestros estudios en Washington, a Marianela Balbi. Ella es la directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad IPIS. Además estuvo presente en las audiencias que está realizando por esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que tratan las diferentes denuncias sobre los abusos a los derechos humanos en Venezuela. Bienvenida a La Noche. Muchísimas gracias por esta invitación. Saludamos también en Mérida, Venezuela, al diputado Williams Dávila. Es un legislador de oposición por el partido Acción Democrática y además es miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Diputado Dávila, bienvenido a La Noche. ¿Cómo está, Jason? ¿Cómo me le da un saludo a todos por allá? Quiero comenzar en Washington preguntándole a usted, Marianela Balbi. Se habla de mediadores, se habla de testigos internacionales, se habla de la posibilidad de tender puentes para dialogar entre la oposición y el chavismo y buscar una salida a este mes y medio de protestas que han azotado a su país. ¿Usted cree que esto pueda materializarse? Bueno, efectivamente creo que el primer gesto que pudiese dar un indicio de que podamos lograr avances en el tema de la negociación y de la paz tiene que ser de parte del gobierno, de parte desde el poder. Estoy segura de que hay sectores de la oposición venezolana que están muy abiertos a ese diálogo siempre y cuando puedan recibir señales claras y señales precisas de que hay un genuino interés por llegar a unos acuerdos y a unas negociaciones. El problema es que hasta ahora ha habido unos signos bastante contradictorios.
Por una parte se anuncian diálogos, se anuncian conferencias de paz, pero en la realidad estamos viviendo otra cosa. En el momento en que están sentados en una mesa discutiendo sobre elementos que pudiesen conducir a la paz, en las calles siguen las tanquetas reprimiendo, incitando, digamos, a profundizar la violencia, lanzando bombas lacrimógenas contra los vecinos, llevándose, digamos, a una cantidad de estudiantes detenidos de manera arbitraria, y esos gestos pues no coinciden o no concuerdan con lo que sería un discurso. Tenemos un problema realmente a veces de contradictorio entre la retórica y la realidad, y eso es algo que ya la oposición tiene 15 años viviendo, padeciendo. No es la primera vez que hay una intención de sentarse a dialogar, pero siempre con estos signos contradictorios que de alguna manera causan mucha desconfianza. Diputado Williams Dávila, en Mérida, Venezuela, ¿a usted lo ha invitado el señor Nicolás Maduro a dialogar después de estos 37 muertos ya que han dejado las manifestaciones en Venezuela? En absoluto. Y además es muy contradictorio el discurso que él utiliza cuando dice que el que quiere paz va hasta el infierno. A mí me parece eso tan contradictorio, porque ¿cómo va uno a dialogar y tener paz en el infierno? Es decir, hasta la utilización semiótica del discurso demuestra que hay una irritabilidad para todo, y así no se puede jamás ni nunca tener una conducta proactiva desde el punto de vista psicológico en la búsqueda de la reconciliación y de la paz. Y ese es el problema de fondo, que hay una discusión profunda en lo que corresponde al tema de la forma como tratar a la oposición desde el punto de vista verbal y desde el punto de vista del trato dentro de la misma Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional lo que ha habido permanentemente es ofensa, es descalificación e incluso hasta la agresión física. Eso que nosotros vemos en la Asamblea Nacional se proyecta hacia el país nacional, cuando permanentemente, por ejemplo, hoy aquí en mi estado estaba reunido la conferencia de paz que convocó el gobernador del estado y vino el vicepresidente de la República. Bueno, mientras están reunidos en la conferencia de paz, en el mismo momento están reprimiendo a ciertos sectores aquí de la ciudad, los grupos armados, que son protegidos por el gobierno. Es donde veo la contradicción en la práctica. Hacen un llamamiento de paz y de diálogo, pero al mismo tiempo siguen todos esos grupos armados que muchas veces son policías de civil, servicios de inteligencia de la policía o malandros, simplemente que usan las armas. Esas armas que el gobierno no ha querido destruir, esas armas las están utilizando para dispararle a la gente a mansalva a cualquier hora de la noche y a cualquier hora del día. También queremos saludar en nuestros estudios en Washington a esta hora a Marco Ponce. Él es coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social y también estuvo presente en las audiencias de la CIDH sobre los temas de derechos humanos y conflictos laborales en Venezuela. Bienvenido a la noche. Muchas gracias por la invitación. Señor Ponce, al grado que ha escalado este conflicto en Venezuela, la polarización en el país que tiene enfrentados prácticamente a los manifestantes opositores con la Guardia Nacional Bolivariana, ¿usted cree que puede haber la posibilidad de una negociación de paz? Nosotros en principio como activistas de derechos humanos siempre valoramos positivamente cualquier gesto de paz, cualquier gesto de diálogo. Sin embargo, en Venezuela el discurso va por un lado y los hechos van por otro lado. Mientras el presidente de la República está haciendo un llamado al diálogo, invitando a organismos internacionales, en las calles venezolanas están reprimiendo salvajemente a los estudiantes, a los vecinos. Tenemos una cifra bastante alta de personas asesinadas, de personas heridas, de jóvenes encarcelados. Entonces hay una incoherencia en lo que es ese discurso de paz y los hechos, la situación real de los venezolanos. En Venezuela en este momento se están viviendo momentos difíciles en lo que tiene que ver con la garantía de los derechos humanos, y el gobierno venezolano lo que está haciendo es atizando el conflicto con estas acciones. Al día de ayer llevaron a 14 jóvenes estudiantes universitarios a la cárcel de Uribana. Digamos, este tipo de planteamiento no promueve para nada ni el diálogo ni la paz.